Queridos hermanos, querido don Fernando, hermano mayor y Junta de Gobierno de esta cofradía de la Inmaculada y del Santo Sepulcro, y todos los devotos que acudís hoy a este quinto día del quinario, aunque todavía mañana, si Dios quiere, tendremos la función principal a mediodía. Nos encontramos en el primer domingo de Cuaresma, que en todos los ciclos A, B o C, todos los años, siempre es el domingo de las tentaciones de Jesús en el desierto. Nos dice el Evangelio que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Llama la atención de que el Espíritu Santo le lleve en esa dirección, pero reflexionando nos damos cuenta que Jesús ha querido vivir esa situación humana que a todos nos acerca y nos aproxima al pecado. Y sin embargo, Él ha querido vivir esa situación para enseñarnos a vencer en la tentación, cómo hacerlo y cómo salir victoriosos en las pruebas y en las tentaciones de la vida. Dice San Agustín en la liturgia de este primer domingo que no habrá victoria si no hay combate, si no hay lucha. Y no hay lucha si no hay tentaciones, si no hay pruebas, dificultades en la vida. Estamos hechos para vencer, pero hemos de ser sometidos a la prueba y a la dificultad. Por otra parte, vemos cómo cuando uno de niño pasa a adolescente, a joven y adulto, es la superación de las pruebas lo que le hace crecer. O sea que la prueba y la dificultad y el contratiempo no siempre son malos. Al contrario, nos refuerzan, nos ayudan a crecer y nos aumentan la capacidad de afrontar la vida en todas sus expresiones, ¿no? Pero en este caso, Jesucristo en el Evangelio es llevado al desierto para decirnos que el comienzo de la lucha consiste en enfrentar cara a cara o cuerpo a cuerpo a Satanás. Uno de los logros del demonio en todas las épocas y también en la nuestra es hacernos creer que no existe, que eso es un mito, que es un cuento de niños para asustar. Vaya que sí existe. Yo lo he constatado en distintos momentos de mi ministerio sacerdotal. Hace poco, en un lugar donde confesaba, hablando, pregunto, ¿pero habrás hecho algún pacto con el demonio? Y me dice, sí, porque lo que me estaba contando era imposible si no viniera sugerido por el demonio. O sea, el demonio sigue operativo y han crecido en nuestro tiempo los cultos satánicos. El demonio existe. No hay que tenerle miedo, porque Jesucristo lo ha derrotado y lo tiene bien atado. Pero no podemos ir por la vida como si el demonio no existiera. Y su tarea continua es la de sugerirnos el mal, para alejarnos de Dios y para hacernos infelices, aunque aparentemente Él nos prometa la felicidad y luego no lo cumpla. En la primera lectura se nos ha proclamado la primera tentación de los primeros padres, Adán y Eva. Dios les puso en el paraíso y les dejó que pudieran usar de todo, pero les sometió a una prueba
una prueba de obediencia. Podéis comer de todos los árboles del paraíso, excepto de este. Les puso a prueba en la obediencia. El pecado original de Adán y Eva consiste sobre todo en un pecado de soberbia, que es la raíz de todos los pecados, de desobediencia. Y Satanás, el demonio disfrazado en este momento de serpiente, se acerca a la mujer, al varón, con mentira. Es una de las características de la tentación del demonio, que es un mentiroso. Y le dice, bueno, esos han puesto esa prohibición porque no quiere Dios que seáis como dioses. Pero si tomáis, es decir, si desobedecéis, llegaréis a ser como dioses. En el fondo, esa es la tentación también nuestra en todo tipo de pecado. Ponernos a nosotros mismos como norma, rechazar los mandamientos de Dios. Yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Soy dueño de mi vida, de mi libertad. Yo establezco el bien y el mal. Una soberbia superlativa, pero que se esconde ahí. El demonio tiene el arte de engañarnos, sugiriéndonos que es un bien para nosotros. Es un bien para nosotros la soberbia, la vanidad, que es un bien las pasiones desordenadas en el campo de la sexualidad. Tú complace tus apetencias y déjate de curas y de normas y de mandamientos. Eso es así, es una sugerencia. O en el campo de la honradez, en los negocios, en el trabajo. Pero si lo hace todo el mundo, ¿por qué no puedes tú lograr aquí una ganancia? No se va a enterar nadie. Luego se sabe todo. Son distintas tretas que tiene el demonio para tentarnos, para sugerirnos lo que aparentemente es un bien, pero esconde un mal, y un mal mortífero, que nos conduce a la ruina. Así les pasó a nuestros primeros padres y así nos pasa a nosotros si no fuera porque Jesucristo ha venido a salvarnos de ese engaño, de ese enredo, de esa mentira del demonio. Pero sigue a nuestro alcance, porque el demonio no cesa. Y en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los romanos se nos expresa que por un hombre entró el pecado en el mundo y todos pecaron. Y por el pecado entró la muerte. La muerte no la ha inventado Dios. Nos tenemos que enfrentar a la muerte antes o después, o a muchas, diríamos, antecedentes de la muerte, de muchas maneras. No le echemos la culpa a Dios. La muerte la ha inventado el hombre, porque Dios es Dios de vida. En Dios no cabe inventar la muerte. La muerte es factura, hechura humana. Y al entrar el pecado y con el pecado la muerte, se ha producido un trastorno catastrófico en la humanidad. Desde el origen. Y luego eso tiene sus secuelas de múltiples maneras. Y lo experimentamos en nuestra propia vida. Termina la segunda lectura diciendo, pero si por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte, por un hombre ha entrado la salvación, Cristo, el Hijo de Dios, el que se ha hecho hombre, y en su obediencia hemos sido todos salvados. Por tanto, la vida se plantea en este dilema.
O obedeces a Dios, aunque a veces te cueste cargar con tu cruz y seguir a Jesucristo, o obedeces al demonio, a tus gustos o caprichos. Aparentemente te parece que por este camino vas a ser más feliz, pero no te las prometo felices. Por ese camino vas a la ruina, tuya y de tu entorno. Pasa en el campo del matrimonio, pasa en el campo de los negocios, pasa en el campo de la convivencia, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con los demás. Lo que parece un señuelo de felicidad, vas a encontrar la felicidad que nunca habías encontrado, es una trampa. Y por esa trampa, si caes en ella, te acarreas pues una serie de disgustos para ti y para los demás y una serie de ruinas de una manera o de otra. No me refiero solo a la económica, que también, sino a todo lo demás en tu propia vida. Y en el Evangelio aparece Jesús, este Hijo de Dios que se ha hecho hombre y ha querido llegar hasta esa experiencia límite de la tentación. Primero, para decirnos que la tentación no es pecado. El ser tentados, el ser probados, el ser sometidos a dificultades en la vida, eso no es ningún pecado. Incluso el atractivo hacia el pecado tampoco es pecado. Es lo que se llama técnicamente la concupiscencia. Proviene del pecado y al pecado inclina, pero no es pecado. Que a nuestro corazón le guste el mal significa que tenemos mal gusto, pero eso no es pecado. El pecado es el paso siguiente. Cuando sugerido el mal y me gusta, lo acepto, consiento y lo admito en mi vida. El pecado está en el consentimiento, no en la fase previa de la sugerencia o del atractivo por el mal. Cuando uno está lejos de Dios, ese atractivo es muy fuerte. Cuando uno se va acercando a Dios, ese atractivo se atenúa, aunque dura toda la vida en la tierra. Y ese atractivo, aunque sea pequeño, lo ha dejado el bautismo para que luchemos. Nos recuerda la doctrina de la Iglesia, para la lucha, para la victoria. Aunque en muchas de esas luchas, en vez de la victoria, sucumbimos por nuestra debilidad. Por eso, los ojos puestos en Jesucristo, la Iglesia madre y pedagoga, al comenzar el tiempo de Cuaresma que nos invita a la penitencia, al ayuno, a la oración, a la limosna, a la caridad, nos pone este primer domingo el ejemplo de Jesucristo, que lucha contra Satanás y vence las tres tentaciones que nos presenta el Evangelio de hoy. El demonio lo llevó a un lugar y le dijo, teniendo hambre, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Es la tentación del materialismo. No solo referente a la comida, sino referente a todos los bienes de este mundo, a todos los cachivaches que nos compramos, a todo lo que se nos ocurre y nos apetece, es decir, el atractivo por las cosas de este mundo. Y Jesús, aunque tenía hambre, responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación te invita a consumir tantas cosas que en este mundo se te pueden ofrecer. La palabra de Dios te invita al ayuno. Decide. Pero la primera tentación es esa. Aparte de que si Jesucristo, por una hipótesis totalmente imposible, hubiera cedido, hubiera sido un abuso de poder.
Si tú eres el Hijo de Dios, vienes para salvar al mundo, no para hacer tu gusto, tu capricho, satisfacer tu hambre, convertir las piedras en pan. Uno se da cuenta a simple vista. Pero qué atrevimiento el del demonio, sugerirle a Jesucristo eso, lo material, por lo material, y encima invitarle a un abuso de poder. Y Jesús vence sencillamente por su actitud ante la palabra de Dios y nos enseña: lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, medita lo que Dios nos dice en su palabra y ahí tienes el camino de la vida. Si atiendes a la publicidad, si atiendes a tus gustos y caprichos, si atiendes a lo que el mundo te ofrece, pues hoy es esto pequeño, mañana es otro más grande, pasado, y en un momento dado te das cuenta, pero qué tonto soy. Pero si lleno mi vida está atiborrada de cosas que me estorban y que me sobran y que no sé por qué pensé que era necesario. Porque te engaña el demonio. Primera tentación, todo lo material que nos rodea, somételo a discernimiento. Porque puede ser que en vez de ser una ventaja, sea un estorbo. Y un estorbo que te haga daño, en vez de hacer bien. Lo vemos, por ejemplo, en las nuevas tecnologías, en las redes. En principio es un avance, es una cosa buena. Pero ¿a cuánta gente le tiene esclavo? ¿Y a cuánta gente le tiene enganchado y le hace perder el tiempo? Y ya se habla incluso de adicciones fortísimas que hay que curar con terapias especiales. Pongo ese ejemplo por decir uno, pero hay muchos más. Primera tentación, los bienes materiales de este mundo que aun siendo buenos, pueden ser inconvenientes. Pueden llevarte a la ruina si los usas mal. El pan es muy bueno. El demonio le tienta a Jesús con el pan, porque tenía hambre, claro. Segunda tentación. El demonio lo llevó a un lugar alto. Si conocéis Jerusalén, pues las torres del templo son enormes y allí se ve una gran perspectiva. Y le dice el demonio: tírate tú, porque está escrito en el Salmo que a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Es la tentación de obligarle a Dios a que haga milagros en mi vida. Y Dios es muy libre, hace milagros cuando quiere. Nosotros hemos de vivir en la economía ordinaria. Él nos da su ayuda y nosotros podemos hacer lo que Él nos encomienda. Pero el demonio le tienta: si tú eres el Mesías, si Dios te va a proteger, pues tírate. Y le dice Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo que ponerle a Dios en el trance de tener que hacer un milagro para salvarme o para arreglar mi situación, porque está a mi alcance poder arreglar las situaciones con la gracia ordinaria de Dios o extraordinaria, pero no poniéndole a Dios en el trance de tener que hacer un milagro. Ahí entra en esta segunda tentación nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Es la de un hijo con su padre que confía, que vive gozoso porque este Padre es omnipotente, pero que obedece los mandamientos y se ajusta a la voluntad de Dios? Señor, lo que tú quieras. Tu voluntad será para mí una ventaja, no mis planes. Porque nosotros hacemos nuestros planes a nuestro gusto y capricho y encima le pedimos a Dios que los bendiga. Bueno, ponte a la escucha de la palabra de Dios. Ponte delante de Dios y tú mismo verás por dónde hay que ir. Y no construyas tu vida al margen de Dios
para pedirle luego a Dios un milagro. Eso pasa continuamente, no me entretengo en ejemplos, pero nos pasa en la relación con Dios, que queremos tener un Dios de bolsillo, un Dios a mi medida, un Dios que sea una varita mágica. Y no, Dios es Dios. Dejémosle a Dios que sea Dios. Y cada uno de nosotros obedezcamos sus mandamientos, escuchemos su palabra y planteemos nuestra vida según Dios, no al margen de Dios y menos contra Dios, de manera que luego tengamos que pedirle un milagro. Tercera tentación, es el colmo del atrevimiento por parte del demonio. Todo lo que ves, te lo daré, si postrado delante de mí me adoras. Digo que hace falta ser muy atrevido, pero es que el demonio es muy atrevido y nos sugiere cosas que no se nos habían ocurrido nunca. Pero hay que tener olfato y vista para darnos cuenta, esto es del demonio. Me decía una vez una persona, ¿y cómo has llegado a este acuerdo con el demonio? Dice, porque en una ocasión en que estaba muy apurado, a través de unas sugerencias de internet y tal, me decía, si quieres resolver esto por la vía rápida, haz un pacto con el demonio. Y piqué y caí. Claro, el demonio luego te lo cobra. Jesús responde en esta tercera tentación, a Dios solo adorarás y solo a Él le darás culto. Pero el demonio es más listo por lo viejo que es que por demonio. Además, demonio no solo hay uno, hay muchos. Y nos engaña y nos hace ver que es bueno lo que es malo. Y en este caso, tercera tentación, nos enreda de tal manera que uno en un momento de apuro incluso puede llegar a ese pacto con el demonio. Nos parezca mentira, que yo lo he visto y lo he constatado. Y he constatado las terribles consecuencias que eso trae en una persona. Pues Jesucristo hoy nos dice, ánimo, yo he vencido al demonio y vosotros también podéis vencerlo. Tienes que ordenar tu vida. Vayamos por el camino de los mandamientos de Dios, en la pauta que Jesucristo nos ha puesto, oración, ayuno y limosna. El camino de los mandamientos de Dios. Si tú vas por ahí, no tengas miedo. De vez en cuando el demonio querrá darte un zarpazo. No le tengas miedo, porque Jesucristo ha vencido al demonio. Ahora, no coquetees con el demonio, no juegues con el demonio, porque el demonio te engaña y te lleva a la ruina. En este primer domingo de Cuaresma, este es el mensaje que la Iglesia Madre quiere transmitirnos. De diabolo tentatore, así se llama el primer domingo en el rito hispano-mozárabe. Pero es así, del demonio tentador. Y todos tenemos experiencia de que nos sugiere por aquí, por allá, de esta manera, de la otra, siempre con el señuelo de la felicidad, de que nos va a ir mejor. Es un mentiroso. No le hagamos caso y sobre todo hagamos caso a Jesucristo, que ha vencido a Satanás y nos quiere hacer partícipes de su victoria. Y al vivir estos días de quinario en el Santo Sepulcro, le pidamos a Jesucristo, que venció al demonio en el desierto y lo venció después. Dice el Evangelio, San Lucas, que lo dejó el demonio hasta otra ocasión. Y aparece en distintos momentos, o increpándole o sugiriéndole ir por otro camino, a través de Pedro incluso, o en la oración del huerto. El demonio no le dejó tranquilo a Jesucristo. Y una de sus tareas fue enfrentarse cuerpo a cuerpo y vencerlo. Por tanto, damos gracias a Dios por esta victoria que es nuestra
y cómo Jesucristo nos enseña a vencer las tentaciones por el camino de la vida cristiana. Que así sea.